De vuelta, retomamos. Planteamos la primera ecuación, o sea, este por este, más este por este, más este por este, igual a 0, o sea, me queda que A1, para que se cumpla esta igualdad, necesariamente tiene que ser igual a 0. Ahora planteamos la segunda ecuación. 0 por A1, pero ya sabemos que A1 es 0, con lo cual, por más que esté multiplicado por 0, igual ya A1 sabíamos que era 0. Entonces, menos 0,475 por B1 más 4,15 por C1 igual a 0. Y la tercera ecuación, este por este más este por este, o sea, 4,15 por B1 menos 36,3 por C1 igual a 0. Acá nos queda un sistemita de 2 por 2. En este caso es muy sencillo despejar B1 o C1 por cualquier método que quieran, pero ojo que, porque acá en la primera ecuación ya podemos despejar que A1 es igual a 0, ¿sí? No siempre pasa eso, y con lo cual nos quedan una ecuación de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que la forma más fácil de, de resolverla y salvar, porque en general quedan ecuaciones que son eh, como es que una dependiente de la otra, entonces el sistema queda como compatible indeterminado. Lo que hacemos es otorgar arbitrariamente a alguna de estos tres magnitudes, A1, B1 y C1, un valor unitario, ¿sí? A partir de ese valor unitario determinamos las otras dos, ¿sí? Vamos a ver, si yo, por ejemplo, arbitrariamente digo que B1 es igual a 1, y esto es absolutamente arbitrario, y podrían decir que B1 es igual a 53,48. Después le va a quedar un número más feo para trabajar, pero es absolutamente arbitrario, ¿sí? Si B1 es igual a 1, yo en cualquiera de estas dos ecuaciones puedo despejar y obtener C1, que en este caso va a ser 0,1144, ¿sí? Inclusive si A1 fuera distinto de 0, asignándole un valor arbitrario a 1, y aunque no, siempre me va a quedar un sistema compatible indeterminado, con lo cual hay una ecuación que no me sirve, entonces tendría una ecuación de menos, porque si las tres ecuaciones me sirven, yo tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, resuelve el sistema. Ahora, si una ecuación es dependiente de la otra dos, hay una ecuación que no me sirve, me falta una ecuación. Por eso es que arbitrariamente a una de estas tres valores, A1, B1, C1, se le otorga un valor. Otorgándole ese valor, se despejan los otros dos. Y entonces eh, nos queda, digamos, tenemos determinado los tres valores. Nos tenemos determinado, en este caso, A1, C1 y B1. ¿Sí? Ahora, A1, B1 y C1. ¿Se acuerdan que el lunes pasado habíamos dicho qué son? Son los cosenos directores del vector normal al plano. Entonces, si son cosenos directores, en realidad lo que nos están diciendo, si este es mi plano n, que n es
N1, ¿no? Es el plano perpendicular, perdón, la recta perpendicular o el vector perpendicular al plano principal 1, ¿sí? Ahora, X, Y, X y Z, digamos, L1, N1 y N1, digamos, son los cosenos directores de ese vector, o sea, es el ángulo que ese vector N1 forma con el eje X, con el eje Y, con el eje Z. Como todo coseno director, el cuadrado de la suma del cuadrado de los cosenos directores tiene que ser igual a 1, ¿sí? Pues son cosenos directores. Entonces, L1 cuadrado más M1 cuadrado más N1 cuadrado. Claudio, no se ve lo que estás escribiendo. Ay, perdón. Entonces, L1 cuadrado más M1 cuadrado más N1 cuadrado tiene que ser igual a 1 porque L, M y N son cosenos directores de ese vector que es perpendicular al plano principal que estamos queriendo determinar, ¿sí? Ahora, A1, B1 y C1 van a ser componentes de un vector que es el mismo que N1 pero más grande, ¿sí? O sea, vectores que tengan la dirección de N1 hay infinitos. Uno solo va a ser el versor N1. Entonces, A1, B1, C1 es un vector de la dirección de N1, pero más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque arbitrariamente dijimos que B1 era igual a 1. Podríamos haber dicho que B1 era igual a cualquier otro valor y el vector que nos iba a dar era un vector de la misma dirección de otro tamaño. ¿Cómo hacemos para que este vector A1, B1, C1 transformarlo en versor y entonces que sea N1? Lo dividimos por el módulo, ¿sí? Entonces decimos que L1 va a ser igual a A1 dividido el módulo, digamos la raíz de A1 cuadrado más B1 cuadrado más C1 cuadrado, ¿sí? M1 va a ser B1 dividido en la misma raíz, A1 cuadrado más B1 cuadrado más C1 cuadrado. Y N1 va a ser igual Se congeló la imagen. congeló, ¿no? A ver. Sí. Así esperando un ratito vuelve. No, bueno. Se le ocurrió preguntarme ahora si quería actualizar la aplicación. No, la verdad que ahora no tengo que actualizar la aplicación. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, decíamos, L1, M1 y N1 son las componentes del vector que habíamos determinado, pero llevados a la magnitud del módulo 1, o sea, a un versor. Entonces, ¿cómo lo llevamos a versor? Bueno, igual que como lo hacían en física o en el ingreso, dividimos esa componente, A1, B1, C1, la dividimos por su módulo, o sea, por la raíz cuadrada de A1 cuadrado más B1 cuadrado más C1 cuadrado. Entonces, N1 va a ser igual a C1
dividido la misma raíz de A1 cuadrado, B1 cuadrado, C1 cuadrado. ¿Sí? Entonces, llevado a números, L1 es igual a 0, porque se acuerdan que A1 era igual a 0, entonces cualquier cosa por la que dividamos a 0 va a ser 0. M1, recuerdan que B1 era 1, entonces es 1 dividido la raíz de A1 cuadrado, 0, B1 cuadrado, 1, 1 cuadrado es 1, más 0,1444 al cuadrado, 0,144 al cuadrado, esto me da 0,99 y moneda. Y N1 es este mismo 0,114 dividido esta misma raíz, ¿no? 1 más 0,114 al cuadrado. Y esto me da 0,1137. Lo que tenemos que comprobar siempre es digamos que efectivamente sean cosenos director de un versor, o sea, que L1 cuadrado más M1 cuadrado más N1 cuadrado sea igual a 1. Eso en este caso se cumple, se tiene que cumplir siempre, y es un buen método de verificación y bastante sencillito. Entonces, la dirección 1 queda determinado por el versor N1, que es igual a L1, M1, N1. En este caso es 0, 0,993 y 0,1137. Generalmente quedan estos números feos y poco redondos porque, bueno, son versores, ¿no? Entonces, siempre para que el cuadrado de esos valores sea igual a 1, casi que necesariamente los números que terminan dando son números feitos. Ahora, yo podría repetir todo este mismo procedimiento. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado con la matriz esa donde poníamos el tensor de tensores originales y a la diagonal principal le restábamos sigma 1? Podemos hacer de vuelta exactamente lo mismo y restarle sigma 2. Y después hacer de vuelta exactamente lo mismo y restarle sigma 3. Y se los recomiendo que al menos una vez lo hagan, como para corroborarlo, pero fíjense, recuerden de dónde habíamos salido, el dibujito de nuestro estado de tensiones, el punto 1, que es el que estamos analizando ahora, ¿no? Y recuerden que era algo así, en donde teníamos esta tensión normal y esta tensión tangencial, ¿no? Este era el punto 1. Ese era el punto 1. Entonces nosotros acabamos de determinar la dirección 1.
O sea, N1 lo determinamos que era 0, 0,9935 y 0,1137. ¿Sí? O sea, es un vector que con el eje X forma 0 grados. ¿Sí? O sea, es un plano cuya componente en X forma 0 grados. ¿Sí? O sea, es algún plano que gira en torno de X. ¿Sí? Algún plano que gira en torno de X. Ahora, fíjense, yo por definición, mirando esto, yo ya sé que este es principal, ¿verdad? ¿Sí? Y si ese es principal, ¿cuál es el versor que identifica o que el versor, vamos a llamar a este plano 2? ¿Ustedes están en condiciones de decirme cuál es este versor N2 sin hacer ninguna cuenta? Sigma X sería. Claro, En la dirección. si fuera una tensión sería sigma X, pero digamos, este es N2 es el plano perpendicular, el vector perpendicular al plano principal que estoy queriendo identificar. A los planos los identificamos con sus vectores normales, o con sus versores normales. ¿Sí? ¿Qué ángulo forma este vector o versor con el eje X? ¿Qué ángulo forma? Son paralelas, ¿no? N2 es paralelo a X. ¿Sí? ¿Se ve que N2 es paralelo a X? Sí. Bien. Entonces, si es paralelo, ¿cuánto es el ángulo que forma? Es paralelo y tiene el mismo sentido. ¿Qué ángulo forma? Si fuera paralelo y de sentido contrario, formaría 180 grados. ¿Sí? 0 grados. 0 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 0? Recuerden que estos son cosenos directores. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Entonces, a N2, ¿quién lo conforma? L2, M2, N2, ¿verdad? Ya sabemos que L2 es 1. Y por otro lado, por ser cosenos directores, sabemos que L2 cuadrado más M2 cuadrado más N2 cuadrado tiene que ser 1. ¿Cuánto vale M2 y cuánto vale N2? 0. 0 y 0. ¿Sí? Este plano, que es un plano principal, por definición, porque no tiene tensiones tangenciales, ojo, no confundan este N2 con una tensión normal, ¿eh? A ver de qué forma. Vamos a marcarla de otro color. Z y esto Z. ¿Sí? Este es un versor perpendicular al plano principal que estoy analizando.
Por definición, sé que ese verde es un plano principal. Como es paralelo a X, forma 0 grado. Coseno de 0 es 1. Como es un versor, necesariamente los otros dos valores tienen que ser 0 porque la sumatoria de todos los cuadrados tiene que ser igual a 1. Y ya tengo determinado por una cuestión conceptual, no hice ninguna cuenta. Fíjense que si quieren, y se lo recomiendo que una vez lo hagan todo el mismo procedimiento que hicimos para determinar la dirección 1, en vez de reemplazar con sigma 1, reemplacen con sigma 2 y les va a dar estos valores, ¿sí? Entonces tenemos la dirección 2 representada por el versor N2, que es 1, 0, 5. ¿Sí? ¿Qué particularidad había entre planos principales? Los planos principales son ortogonales, ¿verdad? Entonces debería comprobarse que este plano y este plano son ortogonales entre sí, ¿sí? Porque son dos planos principales. Uno lo sacamos aplicando las fórmulas y otro lo sacamos mirando y tomando la definición conceptual de plano principal, ¿sí? Ahora, si son principales, entonces el producto escalar es 0, ¿no? Porque no tiene proyección. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos este por este, más este por este, más este por este, tiene que ser 0. O sea, vamos, lo escribimos así. N1 por N2 tiene que ser igual a 0. Y N1 por N2 es 0, 0,99, 35, 0,1137 por 1, 0, 0. Y esto es este por este por este y este por este. ¿Sí? 0 por 1, 0, más 0,99 por 0, 0, más 0,11 por 0, 0. Esto es igual a 0. O sea, se cumple que son ortogonales. ¿Sí? Y ahora de vuelta, para calcular la dirección 3, puedo volver a hacer todo lo mismo que hicimos para la dirección 1, o sea, escribir el tensor de tensiones en donde dice la diagonal principal, restándole ahora sigma 3, o sea, sigma x menos sigma 3, sigma y menos sigma 3, sigma z menos sigma 3, y plantear las 3 ecuaciones, asumir que, no sé, que A1 es igual a 1, determinar, asumir que A3 es igual a 1, determinar B3 y C3, dividir todo por el módulo, o sea, por la raíz de A3 cuadrado más B3 cuadrado más C3 cuadrado, y así determinar el versor N3, o me puedo agarrar de este mismo concepto y decir que ahora N3 tiene que ser perpendicular a N2 y también N3 tiene que ser perpendicular a N1. ¿Sí? Si yo sé que N3 tiene que ser perpendicular a N2, tengo definido N2, y sé que N3 tiene que ser perpendicular a N1, tengo definido N1, puedo tranquilamente definir N3 sin volver a hacer todo ese formuleo matemático, que de vuelta les recomiendo que aunque sea para sacarse la duda, una vez en la vida lo hagan y se convenzan que da lo mismo, pero si no, digamos, cuando podamos
somos ingenieros, no, o sea, ustedes van a ser ingenieros, no matemáticos ni físicos. Entonces, si podemos resolver algo fácil, lo resolvemos fácil, no nos complicamos la vida al cohete. Si yo acá planteo dos condiciones y puedo resolver esa dirección, la planteo, ¿no? Entonces, decir que N2 es perpendicular a N3 es decir que N2 por N3 es igual a 0, ¿sí? Y esto es decir que N2, ¿qué era? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Por N3, ¿qué es? A3, B3, C3. ¿Sí? Esto es igual a 0. 0 por B3 es 0. 0 por C3 es 0. O sea, valga lo que valga B3 y C3, esta condición no me resuelve nada porque valga lo que valga va a ser 0. Pero 1 por A3 tiene que ser 0 también. Entonces A3 es 0. ¿Me siguieron acá en esta? Sí, sí. ¿Sí? Entonces yo ya sé que A3 es 0. Ahora aplico la otra Perdón, condición. Claudio, ¿podés volver? Sí. Y te robo. Yo digo que N3 tiene que ser perpendicular a N2 y al mismo tiempo N3 tiene que ser perpendicular a N1. Que N3 sea perpendicular a N2, ¿qué quiere decir? Que el producto entre N3 y N2 tiene que ser igual a 0. N2 lo tengo definido, es 1, 0, 0. N3 lo defino genéricamente, digo que N3 es A3, B3, C3. ¿Sí? Y ahora hago ese producto. Vamos a plantear la ecuación, digamos. Sería 1 por A3 más 0 por B3 más 0 por C3 es igual a 0. Digamos, estos dos términos no me aportan nada porque valga lo que valga B3 y C3, esto va a ser 0 porque está multiplicando a 0 porque la coordenada en Y y la coordenada en Z de N2 es 0. O sea que no me aportan nada porque va a ser siempre 0. Ahora sí me está aportando que 1 por A3 es igual a 0. Entonces, A3... Pero, profe, te hago una pregunta. Sí. Si yo ya sé la condición de que N3 tiene que ser tanto perpendicular como a N2 como a N1, ¿por qué directamente si yo no conozco N1 y N2 hago el producto vectorial de esos dos vectores y me da otro vector perpendicular a esos dos? ¿No puedo hacer eso? No, porque si vos haces el producto vectorial entre N1 y N2 te va a dar 0 porque N1 también es perpendicular a N2. De hecho, lo hicimos acá arriba. Pero ese sería el escalar, yo digo el vectorial. El vectorial me tendría que dar otro vector que sea perpendicular a los dos. O sea, si yo hago el escalar sí me da 0, pero si yo hago el producto vectorial de N1 y N2, ahí me va a dar o un tercer vector que es perpendicular a esos dos. Lo cumpliría. ¿No puedo hacer directamente eso? El producto vectorial entre dos vectores te da un producto perpendicular a los dos anteriores. Y producto vectorial de esos dos vectores me da un tercer vector que es perpendicular a esos dos vectores, que cumple eso. O sea que el tercer vector, como si fuera la normal, es tanto perpendicular a esos dos vectores que forman ese tercer vector. Ah, yo tenía pensado como eso, como el producto vectorial. Producto escalar, sí, como que yo visualizo la perpendicularidad entre esos dos vectores, pero el producto vectorial me da, una de las condiciones es que el tercer vector que a mí me da como resultado, o lo que me da como resultado es que es perpendicular a esos dos que yo estoy Es multiplicando. perpendicular a los dos anteriores. Claro. Sí, y después tendrías que afectarlo por, digamos, te va a estar dando un vector cualquiera que tendrías que Lo paso dividirlo por por el módulo claro, y me da para tener el versor. Sí, sí. puede ser. En general no lo usamos porque entiendo que es más complejo sacar un producto vectorial que trabajar con productos escalares que Claro. son números, pero podría ser como en general no lo usamos.
porque, lo planteé porque es más complejo simplemente. Pero en general usamos esto que en general se Bueno, resuelve en 2 renglones, digamos. Pero sí, es una probabilidad. listo, gracias. No. Entonces, habiendo determinado que A3 es igual a 0 por la ortogonalidad de N3 y N2, ahora lo que queda es plantear la ortogonalidad entre N1 y N3. ¿Sí? N1 perpendicular a N3. N1 ya lo tenemos. Si se acuerdan de física, para obtener un vector ortogonal a otro, lo que hacíamos A3 N1 ortogonal a N3. N1 es 0, 0,99, 35, 0,11, 37 y N3 es A3, B3, C3, pero A3 ya sabíamos que era 0, ¿sí? Porque lo habíamos determinado por la otra condición de ortogonalidad. Si se acuerdan de física, para encontrar un vector ortogonal a otro, lo que hacíamos era invertir las coordenadas y una de las dos cambiarla de signo. O sea, si acá tenemos 0,99 y 0,11, hacemos 0,11 menos 0,99 o menos 0,11, 0,99, es lo mismo, y tenemos un vector ortogonal. Lo que sí tienen que fijarse cuando cambian de signo es que el versor les quede del lado positivo, de cara positiva. O sea, en este caso, su versor N3 les tiene que quedar de cara positiva, ¿sí? O sea, apuntando para algún lado hacia arriba, digamos, de cara positiva. O lo que es lo mismo, digamos, es el mismo versor, ¿no? Entonces, si planteamos esta ortogonalidad, N3, y esto ya es versor, porque es ortogonal a un versor, entonces ya va a ser versor, nos queda 0, 0,11, 37, ¿sí? O sea, este lo trajimos para acá, y menos 0,99, 35. Y este ya es N3. Comprobamos que N3 con N2, el producto es 0, o sea, porque 0 por 1, 0, cualquier cosa por 0, 0, cualquier cosa por 0, 0, estos dos son ortogonales. Y es ortogonal a N1 porque de ahí lo sacamos, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos las 3 planos principales con la dirección que los caracteriza, digamos, el versor normal con el cual se identifica al plano principal, y tenemos la magnitud de la tensión principal, sigma 1, sigma 2, sigma 3, asociada a cada plano que está caracterizado por ese versor normal de N1, N2 y N3. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Algo para repasar? ¿Algo que no quedó claro?
No, por mi parte no. Bien, ahora lo que queda es bastante sencillito, es aplicar dos formulitas que si se la acuerdan bien y si no, a veces hasta mejor si no se la acuerdan, porque los obliga a trazar la circunferencia de Mohr. En este caso a veces es mejor no confiar en la memoria y decir, trazo la circunferencia, son 2 segundos, y con la circunferencia compruebo que todo más o menos tiene cierta lógica. Si estas son sigmas y estas son tau, a ver si lo podemos hacer a escala. 36. Digamos que 36 más o menos está por acá, que sería sigma 3. Sigma 3 es igual a menos 6,3. Sigma 2 es igual a 0. Y sigma 1 es 0,4. Es muy, está muy cerquita a 0, pero eso sería 1. La semicircunferencia entre sigma 2 y sigma 3, y esta sería la semicircunferencia, que va a ser muy parecida a la otra, entre sigma 1 y sigma 3. Esto es L1, esta es M1, y esta de acá es N1. ¿Sí? La tensión tangencial máxima va a ser este valor, y la tensión normal asociada a la tangencial máxima va a ser ese valor de ahí. Y fíjense, la tangencial máxima, por más que no nos acordemos la cuenta, es el radio de la circunferencia roja. ¿Sí? El radio de la circunferencia roja es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Sí? O sea, 0,47 menos 36,608 todo sobre 2. O sea, esto me da 17,22 megapascales.